¿Alguien ha visto un bote? ¡Por favor! ¡Un bote blanco! ¡Tiene ¡Oye, cuidado! ¡Mi hijo! ¡Ayúdame, ¡A un lado! por favor! ¡Ay, uy! Perdone, es que no lo vi. Señor, ¿está bien? Se fue, se fue. Ya. No, se ha ido. Tranquilo. Se ha ido. No pasó nada. No, se lo llevaron. Tengo que encontrar el bote. ¿El bote? Oye, yo vi un bote. ¿De veras? Ajá. Y pasó por aquí hace un instante. ¿Era blanco? Dari, mucho gusto. ¿Dónde? ¿Hacia dónde? Hacia... allá. Se fue hacia allá. ¡Sígueme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te lo agradezco mucho! No hay problema. ¡Oye! ¡Espera! ¡Aléjate, sí! ¡Déjame nadar! ¿El océano no es bastante grande? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Peleas conmigo? Sí. ¡Uy, qué miedote! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Para de seguirme, quieres! ¿De qué estás hablando? Me enseñabas por dónde se fue el bote. ¿El bote? Oye, yo vi un bote y pasó por aquí hace un instante hacia... ¡allá! ¡Se fue hacia allá! ¡Sígueme! Espera. ¿Qué te sucede? Ya habías dicho hacia dónde se dirigía. ¿Así? Ay, no. Si es una broma de esas, no es simpática y sé de simpatía. Soy un pez payaso. No sé que no es. Perdona. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. Falta de memoria de corto plazo. No puedo creerlo. No, es en serio. Olvido todo de inmediato. Es de familia. Bueno, creo que así era. ¿Dónde estarán? ¿Se te ofrece algo? ¿De veras que tiene? En esta oportunidad vamos a trabajar nuestro capítulo de memoria. Van a tener un video para ver. Lo voy a dejar en el aula, ¿sí? Bueno, la primera gran pregunta, ¿qué es la memoria? Entendemos la memoria como un proceso neurocognitivo que permite registrar, codificar, consolidar, almacenar y acceder recuperando la información que se ha registrado, obtenido y almacenado. En este proceso interviene la atención y es un proceso básico para la adaptación del individuo al mundo que lo rodea, ¿no? Para interpretarlo, recuperarlo y actuar sobre él. ¿Qué no es la memoria? Esta lista en realidad tiene que ver con qué no es individualmente, ¿no? No es algo en sí, como por ejemplo no es un área del cerebro, ya sabemos que el cerebro actúa en red. Y en este caso en particular vamos a ver que implica varias organizaciones, estructuras y órganos, ¿sí? Ampliamente, así que no podemos ubicarla en un lugar en particular. Van a ver, una de las preguntas era el desarrollo del caso HM, porque este caso ha permitido comprender cuáles son algunas de las estructuras neurofisiológicas que intervienen en el proceso de memoria. Hay una relación intrínseca y muy estrecha entre lo que es la memoria, la función del aprendizaje como función ejecutiva y neuroplasticidad, porque la memoria produce cambios estructurales y funcionales en las neuronas, en la química de nuestro sistema nervioso y en los espacios sinápticos y presinápticos, en la síntesis de proteínas y en cambios más macro de determinación o de redes en el sistema nervioso en general. Acá lo que vamos a ver es una forma de didácticamente pensar
esta habilidad tan compleja, esta función tan compleja que es la memoria. Dialécticamente la vamos a separar en la memoria como secuencia, secuencial, en relación a los contenidos o dominios, y a la temporalidad, ¿sí? El tiempo que nos lleva a almacenar y luego recuperar una información. Entonces, en esta memoria nosotros lo que vamos a tener es una memoria sensorial, una memoria a corto plazo, una memoria a largo plazo. Ahí estamos hablando, sí, del factor temporal, pero que también cada una de ellas tiene que ver con el contenido, es decir, qué cosas, qué objetos o qué categorías manipulamos en cada una de estas memorias. Y vamos a tener en la memoria de a largo plazo una memoria implícita o no declarativa, después vamos a ver que es una memoria procedural, una memoria emocional o autobiográfica, y una memoria explícita. Perdón, la autobiográfica es la memoria episódica. La memoria emocional es la que tiene que ver con las percepciones, ¿sí? Entonces, una memoria implícita, una memoria explícita. En esa memoria explícita, la memoria semántica, que es la posibilidad discursiva o de nombrar, ¿sí? Diferentes categorías, y la memoria episódica, que ahí sí va a tener que ver con una memoria, ¿sí? Que está relacionada con un hecho o asociada a una cuestión biográfica, que tiene que ver, como le dice su palabra, con su episodio. Tenemos entonces una memoria reciente, una memoria remota. Esa memoria reciente puede ser retrospectiva, es decir, los datos anteriores al momento que estoy viviendo, o prospectiva, que es, por ejemplo, acordarse de algo que voy a hacer en el futuro inmediato. Y en relación a esta memoria vamos a tener la memoria de trabajo, que va, esta memoria de trabajo que nosotros la habíamos visto en función ejecutiva, toma rasgos, ¿sí? Del resto de la memoria, es decir, recupera una cantidad de elementos que necesitamos para realizar una tarea que ya vimos que en función ejecutiva es de planificar, hacer una valoración, hacer una inhibición de estímulos que estarían obstaculizando o perjudicando aquello que estoy haciendo. Como dijimos, entonces es este sistema de memoria por una cuestión didáctica, y para entenderlo un poco más la vamos a dividir en secuencial, de contenido, y temporal. La secuencial, a su vez, vamos a pensar en una codificación o registro, un almacenamiento y una recuperación. En relación a la codificación sería el ingreso de información al sistema de memoria. Esto no es pasivo, esto que quiere decir que se va asociando, se va rediseñando, se va reestructurando esa codificación, ¿sí? Con elementos que ya tenemos previos, ¿sí? En nuestra percepción y en nuestra conciencia. Este almacenamiento es un proceso mediante el cual se guarda y se conserva esa información. Vamos a ver después que va a depender de la cantidad de tiempo, cómo se lo almacena, cómo se lo codifica, y cómo también actúa el olvido en relación a qué almacenamos y qué no. Y la recuperación sería, sí, el poder disponer de esa información que hemos almacenado. La disponibilidad y la accesibilidad, o sea, si se puede recuperar o no aquello que se ha guardado en su momento. Con respecto al contenido, lo habíamos visto antes en el cuadro más general, hablamos de contenido, memoria implícita, refleja o no declarativa, y una explícita, declarativa o de reconocimiento. ¿Qué incluye cada una? Bueno, la implícita decimos en general que es no consciente, son aprendizajes simples, hábitos repetitivos, más bien automatizados, como por ejemplo, no sé, aprender o andar en bicicleta, ¿sí? Por eso también es procedural o procesal, tiene que ver con los procesos. La explícita, declarativa, tenemos dos tipos ahí de contenidos. La memoria semántica, que tiene que ver con la definición o la construcción semántica de los conceptos, de los recuerdos, y la memoria episódica o autobiográfica. Acá tenemos algunos ejemplos de una y otra. Y con respecto a la temporalidad va a ser, bueno, cuánto tiempo, ¿sí? Necesito para fijar
un contenido para guardarlo, pero también para recuperarlo. Entonces tenemos una memoria sensorial que es inmediata, que tiene que ver con percepciones tanto icónicas como ecoicas, es decir, sonidos, pero también lo visual. Una memoria, bueno, acá tenemos cómo se relaciona, una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. Para la memoria sensorial, acá lo que tenemos es el análisis de las características de los estímulos que tienen que ver con el mundo exterior. Por eso decíamos icónica, que tiene que ver con lo visual, y ecoico con lo auditivo, ¿sí? Todo este material, esa memoria sensorial que se maneja casi de manera instantánea, va a pasar a una memoria a corto plazo por repetición. Por ejemplo, cuando quiero aprender, no sé, un número de teléfono. Y después, por ejercicio o elaboración de esa memoria a corto plazo, se va en un proceso que se llama consolidación, se va a transformar en datos para una memoria a largo plazo, ¿sí? Que me permite tener disponible todos esos contenidos para después poder hacer un trabajo más complejo, como es una función ejecutiva. Por ejemplo, escribir, ¿sí? O leer. Acá tenemos en relación a los tipos de memoria la capacidad, la duración y la codificación, ¿sí? A predominio. Por ejemplo, para la memoria a corto plazo se consideran espacios o bits o conceptos 7 más menos 2. Ahora bien, si yo agrupo esos lugares o esos bits, puedo tener, digamos, mayor capacidad de guardar un concepto, un objeto, un número, un color, un dato, ¿no? Un dato perceptual, icónico o como habíamos visto antes, ¿sí? O ecoico, en mayor cantidad. Por ejemplo, cuando queremos recordar un número telefónico, no decimos cada uno de los números por separado, sino que lo hacemos por dupla. Entonces eso me permite aumentar mi capacidad. En el caso de la memoria a largo plazo, por ejemplo, la capacidad es casi ilimitada. Bueno, y así lo van a ver con la duración y con la codificación, cómo va modificándose si es a corto o largo plazo. Los modelos, este es un modelo de procesamiento de la memoria, ¿sí? Hay uno que es por derrame, de la memoria sensorial pasa luego a la de corto plazo y luego a de largo plazo, y hay otros modelos que lo que proponen es que hay un trabajo que es un trabajo relacionado, digamos, entre sí, en donde uno, digamos, tiene dependencia, una memoria tiene dependencia de la otra y trabajan de manera armónica o de manera, digamos, solidaria, ¿no? Por decirlo de esa forma. Formas de recuperación, habíamos dicho, ¿no? Tenemos primero la recuperación de esa memoria implicaría, ¿sí? El volver a tener disponible aquello que se ha guardado o almacenado. ¿Cómo lo hacemos? Siempre es reconstructiva, van a decir los estudios. Es por rememoración, reconocimiento, reaprendizaje. También confabulación, cuando tenemos algunos, digamos, espacios que quedan, digamos, sin rellenar, entonces se van agregando, ¿sí? A ese dato de memoria crudo otras cuestiones que le van dando como una coherencia y una cohesión a la idea que yo quiero recuperar. Acá tenemos las bases neurofisiológicas de la memoria, algunos órganos que están, digamos, relacionados, y sobre todo con la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo, la memoria sensorial o la memoria a largo plazo y los procesos de consolidación. Alteraciones de la memoria, ustedes tienen varias para trabajar y algunos puntos para indagar, tanto en el texto como algunos links que les dejé. En general a los trastornos de la memoria se los conoce como amnesia, cuando es, digamos, una pérdida, un trastorno que se mantiene duradero en el tiempo, que se mantiene casi cronificado, y si no hablamos de un síndrome amnésico que puede ser, por ejemplo, por consumo de alguna sustancia.
Una de las alteraciones de la memoria que más frecuente nosotros podemos ver, sobre todo en la clínica, tiene que ver aquella que acontece posterior a una lesión o traumatismo, ¿sí?, de cráneo, o un traumatismo puede ser severo, con pérdida o no de la conciencia o de la materia nerviosa, pero también puede ser, por ejemplo, lo que se llama el síndrome del latigazo, ¿no?, en un accidente de tránsito. Otra de las patologías o alteraciones que vienen acompañada por, primeramente, por una alteración de la memoria, pero que después se van agregando otros síntomas y signos, es la demencia de Alzheimer, ¿sí?, y la demencia senil también. Acá tenemos algunas características para pensar cuáles son las zonas que están afectadas, cuáles son los signos, los síntomas, cuál es la etiología, cómo es el tratamiento y la prevención también, ¿no?, que es algo muy importante. El síndrome de Córsaco, que está asociado a el consumo de alcohol, ¿sí?, crónico, que bueno, también ya se sabe su etiología y tiene que ver con déficit de tiamina o vitamina B1. Y bueno, por acá o hasta acá llegamos con el tema memoria.